Bueno, vamos a hablar sobre el trastorno del lenguaje, que va a estar dirigido por Daniela Suxo y Claudia Celis. Para hablar de trastorno del lenguaje, vamos a entender primeramente como un término que va a estar asociado o que va a considerar aquellos factores o alteraciones que se asocian al desarrollo del lenguaje. Para el común de la gente, el trastorno del desarrollo del lenguaje y el trastorno del lenguaje pueden ser tomados como iguales o en algunos casos como un sinónimo, pero no es así. Por ejemplo, si yo pienso en una etiología del trastorno del lenguaje, no puedo considerar a todas aquellas alteraciones relacionadas al desarrollo del lenguaje, sino a las alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, todo lo que tenga que ver con la alteración del neurodesarrollo, por ejemplo, la discapacidad intelectual, tomándola como una secuela de una alteración del neurodesarrollo. Otro ejemplo es que en los niños que tienen menos de 5 años, estas van a estar o van a afectar a todas las funciones sociales, cognitivas, psicológicas, del lenguaje, motrices. Y estas van a ser pertenecientes a un retraso global del desarrollo. Pero si estas va a superar los 5 años de edad, ya estas funciones van a estar afectadas. Por lo tanto, ya vamos a pensar en una discapacidad intelectual evidente, por lo que no puede tener la competencia lingüística y este puede presentar una inmadurez motora o puede tener la combinación de ambas o todas. Por ejemplo, puede gritar, llorar, patalear. Entonces, vamos a hablar de las características pertinentes al trastorno del lenguaje. Por ejemplo, la comunicación del niño va a estar atrasada a comparación de la comunicación de sus compañeros en relación a la adquisición de las destrezas del habla o lenguaje. Entonces, puede darse los casos de que a veces el niño puede tener una mayor habilidad receptiva, vale decir la comprensión, o que tenga una mejor habilidad expresiva, vale decir el habla. Pero no en muchos casos pasa esto. En relación a las condiciones diferenciales, por tanto, pueden ser estas condiciones diferenciales X que pueden venir asociadas también con otras alteraciones que pueden ser adquiridas y que lesionen el sistema nervioso central. Tenemos, por ejemplo, la injuria cerebral o la neuropatía, la afasia epiléptica, el síndrome de Lawn-Clifford, condiciones neurodegenerativas en pacientes ya adultos, la parálisis cerebral, la pérdida auditiva, como trastorno del lenguaje. Ya, este viene ya con el diagnóstico TEA al fonoaudiólogo y en este caso el fonoaudiólogo debe dar un diagnóstico bajo esta condición X que nos hace determinar el trastorno del lenguaje. Por lo que se diagnostica trastorno del lenguaje secundario a discapacidad intelectual. Trastorno del lenguaje secundario al trastorno del espectro autista. Trastorno del lenguaje secundario a hipoacusia. Trastorno del lenguaje secundario, la parálisis cerebral infantil. El trastorno del lenguaje es producto del consenso de Catalyst del año 2015. Este consenso es una reunión de fonoaudiólogos de todo el mundo donde se van a reunir para concordar criterios diagnósticos y estandarizarlos a nivel mundial y general, lo cual nos va a permitir a todos los fonoaudiólogos del planeta hablar en los mismos términos en el mismo tiempo
para que no hayan esos criterios de divergencia. En relación al diagnóstico y pronóstico, esa discapacidad intelectual se va a asociar a ese factor X. Para diagnosticar el trastorno del lenguaje, yo debo tener la certeza de que hay un factor X y este factor X es una alteración o patología del neurodesarrollo. Entonces, todo lo que yo tenga que ver con la alteración del neurodesarrollo, incluido al trastorno del espectro autista, es un trastorno del lenguaje. Es complejo pronosticar porque es el pronóstico el que hace pensar en lo que se va a hacer o colaborar o en lo que no se puede hacer definitivamente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que va a tener un diagnóstico certero y tiene que tener dificultades en la producción y en la comprensión del lenguaje, estas me van a llevar a un pronóstico pobre, porque sé que hay una condición biomédica asociada que me va a poner limitantes, como el caso de la discapacidad intelectual. El pronóstico del trastorno del lenguaje lo podemos decir que es reservado o pobre en el peor de los casos. Otro ejemplo, si mi paciente presenta una microcefalia, que viene a ser una injuria cerebral, vamos a hablar de un cerebro chiquito, en una cabeza muy chiquita y no ha logrado crecer lo suficiente para hacer conexiones sinápticas, lo cual es difícil de trabajar porque esta alteración del neurodesarrollo de base es poco probable que yo tenga un éxito óptimo en mi abordaje. Es decir, no voy a poder avanzar mucho. Por lo tanto, tenemos acá algunas claves para detectar lo que es el trastorno del lenguaje, ya que vamos a hablar de una adquisición lenta del lenguaje, problemas a la hora de comprender o dificultades con sus pares o iguales en la relación social. Hizo una relación de problemas del lenguaje en un consenso, ¿no? Y habló de especificadores y dificultades lingüísticas que presentan estos pacientes, ¿no? Por lo que van a presentar dificultades o alteraciones, ¿no? En la fonología, acceso léxico, en el léxico, en la sintaxis, significado léxico, que es la semántica, en la organización discursiva, en la memoria verbal y en la pragmática, ¿no? Para considerar, ¿no?, los especificadores lingüísticos del trastorno del lenguaje, tengo que tener un paciente que hable trabado o no hable simplemente, ¿no? Y que tenga pocas palabras. Ese viene a ser, ¿no?, el acceso léxico. Por ejemplo, ¿no?, le pregunto, le presento, ¿no?, en sí una polera, un chaleco y medias, y este niño puede responder a todo generalizando, ¿no? Ropa, y no puede decir esta es una camisa, esta es una media. Bien, entonces no utiliza especificidad, ¿no? Y por lo que no puede, ¿no?, acceder a su léxico, ¿no? Ya que el léxico viene a ser pobre, ¿no? Entonces, también tenemos el paciente que este paciente, nos dice que no tiene un significado léxico, es decir, que no entiende, no hay significación de elementos. Entonces hay serios problemas comprensivos, ¿no?, de significado. Por ejemplo, ¿no?, le presento una cuchara, un tenedor y un cuchillo y responde come, ¿no? Pero no especifica para qué sirve cada uno, ¿no? Entonces, de igual manera los generaliza, ¿no? También en la sintaxis, ¿no? Usan monosílabos o contestan con palabras sueltas. Por ejemplo, ¿no?, más que todos los síndromes de Down, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, les podemos preguntar, ¿qué comiste? Pan. ¿Fuiste al parque? Sí. Entonces, a eso se refiere que utilizan palabras sueltas o monosílabos, ¿no? También tenemos la organización discursiva, donde se usa, ¿no?, el verbo y complemento. Por ejemplo, le preguntamos, ¿qué está haciendo el perro, no?
hueso, simplemente dice, ¿no? Responde simplemente hueso, pero vemos que no utiliza el verbo, ¿no? O sea, está comiendo un hueso. ¿Quién? El perro, ¿no? Por lo que no tiene marcadores gramaticales y por lo tanto viene a ser ininteligible el discurso, ¿no? Entonces sabemos con esto que usan palabras sueltas para hacerse entender o hasta pedir algo, ¿no? También tenemos la competencia pragmática, ¿no? Que es casi nula en el trastorno del lenguaje, ¿no? Porque es lo que nos permite relacionarnos con el resto, expresar significados, hacernos entender, pedir cosas, participar en un contexto comunicativo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estas dimensiones, la pragmática, la fonología, todo ello, están asociadas a este factor X que hablamos, ¿no? Que es la condición biomédica o de neurodesarrollo asociado, ¿no? Bien, tenemos dificultades. Vamos a encontrar dificultades en la producción lingüística, dificultades en la producción de los sonidos, es decir, va a estar alterada la fonética y la fonología, ¿no ve? Dificultades persistentes, ¿no? En otros ámbitos más allá de los 5 años. Es decir, cuando se marcan las alteraciones motoras adaptativas, comunicativas, de relacionamiento social, persisten más allá, ¿no? De los 5 años, por lo que pensamos en una discapacidad intelectual, ¿verdad? Dificultades en la comprensión y en la expresión, dificultades en el acceso léxico, problemas inferenciales, por ejemplo, en este caso puede ser que tienen en común, digamos, un conejo, un perro y un gato, que son animales. Eso viene a ser estos niños no pueden hacer eso, ¿no? Es encontrar el común en esto, ¿no? Bien. En el trastorno del lenguaje, en el lenguaje propiamente dicho, la sintaxis viene a ser nula, la morfología de frase, de palabra es nula, la semántica se puede decir que hay poco significado en estos pacientes, hay poca comprensión, poca adquisición de contexto léxico, claro, por lo que si no hay significado, no hay contexto léxico, ¿no? La pragmática igual está nula y la organización discursiva es poca y la memoria verbal igual es casi nula. Bien, entonces hablaremos del trastorno del lenguaje secundario a discapacidad intelectual, ¿no? Tenemos características clínicas. Vamos a decir que las conductas adaptativas son pobres, tienen buena interacción social, son muy comunicativos, por lo que es una variación, ¿no? Que debemos tomar en cuenta para hacer un diagnóstico diferencial, que hay intencionalidad, ¿no? Son seres muy sociables, es decir, se acercan a interactuar, incluso presentan el juego simbólico, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno del espectro autista no lo presenta, pero en la discapacidad intelectual sí presenta el juego simbólico, ¿no? Que quiere decir, no sé, una niña puede estar vistiendo a su muñeca, hacerla comer, hacerla dormir. En un niño, no sé, Spider-Man venciendo al Duende Verde, todo ello, ¿no? La prosodia también en estos pacientes es adecuada porque usan jergas y es como, por ejemplo, le decimos, mira esto, un perro, así, y dicen peo, ¿no? Lo más cercano, ¿no? O le decimos, mira un sombrero y ero, y se tocan incluso la cabeza, por lo que la prosodia es adecuada, ¿no? Hay mucha similitud, ¿no? Al sonido de la palabra a rasgos suprasegmentales, ¿no? Usan una jerga lingüística parecida al ritmo y a la entonación que ponemos a nuestra habla, ¿no? y melodía. Entonces, en una discapacidad intelectual es donde se tiene que trabajar, ¿no? Con todos estos elementos que mencionamos, la sintaxis, la morfología, semántica, léxico, pragmática, organización discursiva, memoria verbal, teniendo un paciente, ¿no? Que tiene el juego simbólico, que tiene una buena interacción social, intencionalidad comunicativa, por lo que es bastante bien, ¿no? Entonces, ¿qué mejor pronóstico funcional al respecto al
al diagnóstico, ¿no?, del trastorno del lenguaje es el paciente con discapacidad intelectual, pero no cualquier paciente con discapacidad intelectual, sino un paciente con discapacidad intelectual leve, ya que si llega a ser severo no tiene caso intervenir. Muchas gracias por su atención.